Es el primer agente de la CIA en el mundo que deserta. Los norteamericanos, pues, por supuesto, nunca le perdonaron la deserción, ¿no? Y le quitaron el pasaporte, no tenía nacionalidad, se convirtió en una apátrida. Él tenía 2 hijos, uno de sus hijos nació en Quito. Preparé el viaje, preparé el itinerario. No podía llevar camarógrafo. El hombre estaba listo para la entrevista. Ningún medio me aceptó que publique esto. Ningún medio. Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Empezamos, hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. En la década de los 60, cuando Ecuador aún no se encontraba atrapado en la vorágine de la explotación petrolera, la pobreza y la exclusión dominaban el panorama social. En varios países latinoamericanos comenzaban a gestarse procesos subversivos, muchos de ellos inspirados por los revolucionarios de la Sierra Maestra, que bajo el liderazgo de Fidel Castro habían tomado el poder en Cuba. La preocupación de los gobiernos estadounidenses era evidente. Temían que esa experiencia se replicara en la región, por lo que decidieron frenar esa posibilidad mediante operaciones encubiertas realizadas por agentes secretos. Décadas más tarde, Philippe Agee, un exagente de la CIA, decidió dar un paso al frente y revelar los detalles de esas operaciones en un polémico diario donde expuso nombres, fechas y las acciones específicas emprendidas por la agencia. En los primeros años del nuevo siglo, Francisco Herrera Arauz tuvo la oportunidad de entrevistar a Agee y ahora decide compartir esa conversación, una pieza clave para comprender los entresijos de la política ecuatoriana de esos tiempos. Bienvenido, Francisco. Rodolfo. Me sorprende que tú hayas logrado que un ex agente de la CIA te contara operaciones y acciones que eran básicamente secretas. ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es el contexto? Digamos yo que detrás de esa entrevista yo estuve 30 años. En 1900... ¿Cuándo la haces específicamente? En febrero del 2006. 2006. Pero ocurre que en 1976 se presenta el libro El diario de la CIA. Ajá. El contexto anterior sería... ¿Que lo presenta quién? Filigash. Ya. A ver, el contexto sería que entre 1948 a 1960 el Ecuador gozó de un periodo de estabilidad política precioso que nunca lo había tenido. Entre Galo Plaza, Velasco Ibarra, que termina por única vez el poder en su tercer velasquismo, y Camilo Ponce Enríquez. Vuelve al cuarto velasquismo en el 60 Velasco Ibarra, y en el Ecuador empiezan a producirse una serie de hechos inexplicables. Una insurrección violenta, la presencia de partidos políticos de la izquierda penetrados y divididos, actuando de manera inexplicable, la fundación de centrales sindicales para contrarrestar el poder obrero, la represión a los sectores de izquierda de manera violenta y radical, especialmente indígenas, intelectuales y trabajadores. Y no tenía explicación del por qué. ¿Se presenta el libro de Agee? No, lo que pasa es que en ese periodo operó Filigash. Entre el 60 y el 63. En ese periodo, que extrañamente es de John F. Kennedy, verás, para evitar la penetración de la Revolución Cubana, se da un grave conflicto al interior del Ecuador que termina por exigir al Ecuador que rompa con Cuba. Y la primera víctima fue Velasco Ibarra. Llegaron con la penetración de la CIA hasta su médico personal. ¿Y qué pasa? Que Velasco Ibarra no rompe con Cuba. Al contrario, le denuncia a Cuba
la invasión a Bahía de Cochinos, Sí, primero. Y segundo, sí. ponen a Carlos Julio Aspecto Rosemena. del cual siempre se dijo que agradecieron a Velasco Ibarra. Claro, por Manuel Araujo Hidalgo. Eso me lo contaría después a mí Manuel Araujo Hidalgo. Ajá. Pero Que llegó a ser embajador de Ecuador en Cuba y ministro de gobierno de Velasco Ibarra. Entonces, se da el ascenso al poder de Carlos Julio Rosemena y él sí se dio a la ruptura con Cuba. Después de eso no volvió a pasar, pero quedó el efecto de la división de la izquierda, la conflictividad en el Ecuador, y cesó. Vino una junta militar y luego Velasco Ibarra después. Y habían cosas inexplicables. Para el común. Inexplicables, exactamente. Cuando aparece el libro en 1976, el mundo se conmueve porque resulta que el señor Philip Ash es el primer agente de la CIA en el mundo que deserta, que renuncia, que se va. ¿Cuándo ocurre esa deserción? A finales, sí, lo dice en la entrevista conmigo, Ajá. A finales de los 70s, o sea, del año 70, a inicios del 71 en México. Él opera en Ecuador, luego fue a Uruguay y luego fue a México. Ya en México decide... Él era un agente común y corriente, no tenía ninguna función relevante dentro de la agencia. No, al contrario, él es formado como agente. Claro, pero... Y formado de manera específica. No tenía un carácter de jefe, por ejemplo. No. Era parte de la tropa. Lo extraño del hecho es que le encargan operaciones súper especiales. En Ecuador terminó con la democracia, y yo digo, torció la historia del Ecuador entre 1960 y 1963. En el 64 se va a Uruguay y enfrenta a los Tupamaros. Y luego en México todo el proceso de insurrección de México 68, que terminó con la masacre de Tlatelolco. Entonces, Philip Ash era un agente formado para el primer proyecto de operación de penetración en América Latina, que después terminaría con el Plan Cóndor, ¿no? Ahora, lo que estamos empezando a conversar contigo es el preludio de esa entrevista que tú has decidido poner en vigencia. Tu plataforma. En el 76 se da la revelación del libro, El Diario de la CIA. Sí. Un libro que circula restringidamente en Ecuador. Correcto. En el caso al parecer es la Politécnica Nacional la que hace... No, eso fue... ¿Quién publica ese libro? Fíjate que ese es un dato interesante. Le has leído vos realmente al tema. En el 76 lanza el libro, se traduce a 3 idiomas y en el Ecuador no vino nunca. Nunca. En el 77, la Escuela Politécnica Nacional, la Asociación Escuela de la Politécnica Nacional, decide editar el libro por petición del movimiento Segunda Independencia, dirigido por Jaime Galarza Zavala. Quien había conocido a Philip Ash en Londres, al parecer. Ya le había conocido, correcto, y entonces él se interesa por publicar el libro con la Escuela Politécnica. Cuando el libro estaba en la imprenta, el rector de ese entonces, Rubén Orellana, prohíbe la impresión del libro. Rubén Lorico Orellana. El famoso Lorico Orellana. ¿Y qué pasa? Jaime Galarza, de sus fondos, decide sacar una edición clandestina de circulación muy restringida en el Ecuador, que se presenta como el libro de la CIA. Y en Ecuador no se hace ningún eco porque los principales medios de comunicación estaban involucrados en el tema. El Comercio, el Telégrafo, el Universo y los otros medios estaban directamente relacionados con las operaciones de la CIA. Es decir, miembros de esos medios, no necesariamente. Correcto. No, en el caso del Comercio ya era una presencia editorial impresionante. O sea, no solo el cuerpo de noticias, sus editorialistas y sus directivos. El caso de Rodrigo Rivadeneira, por ejemplo, el directivo del diario El Comercio, es uno de los directamente señalados junto con sus hermanos. ¿Qué pasa? El libro queda en circulación restringida, pero cae en pocas manos. Una de ellas me la llega por Pedro Saad Vargas, hijo de Pedro Saad Herrería, que era compañero mío en el Mejía. Pedrito Saad es el gran culpable de mi formación política porque me facilitaba los libros con los que yo me formé políticamente, y yo siempre le agradeceré a Pedro esa actitud. Entonces, en el 77
Llega a mis manos el libro. Llega a tus manos y dices, debo entrevistar a este personaje. No. Te planteas como una tarea periodística. Lo primero que yo tengo es una sensación de venganza, pues. Es que tú ves en el libro la traición en contra del Ecuador. ¿Cómo traicionaban? ¿Cómo había gente, altos dirigentes políticos que se vendían por dinero a la Central de Inteligencia Americana? Lo que era un mito hasta ese entonces se convirtió en una realidad. Todavía no estabas ejerciendo el periodismo. No, estaba en quinto curso de colegio, Ajá. en el Mejía. ¿Y entonces qué pasa? Perdóname, entre paréntesis, no pretendías desde ese momento ser periodista. Creo que buscabas sí. otra profesión. No, yo ya ¿Sí? tenía una intención. Sí, ya tenías claro. El libro se pierde en el Ecuador. Ajá. Sin embargo, en mi memoria quedaron los nombres, por ejemplo, los de Rafael Arizaga Vega, los de José Antonio Vaquero de la Calle, los de Manuel Naranjo Toro, que es el secretario del Partido Socialista, Rafael Echeverría Flores, de algunos más, Mario Cárdenas, entre otros, que forman parte de ese proceso de traición. Desde el relato de IG. Claro. Llegó un momento en que ya siendo reportero, estoy hablándote de los 80s, principios de los 80s, yo les tenía en la mira. Y en más de una ocasión, a Rafael Arizaga Vega lo enfrenté y a Mario Cárdenas, a Manuel Naranjo Toro también, los enfrenté y les reclamé. ¿Les preguntaste Sí, abiertamente. periodísticamente? Ustedes constan en el libro de la CIA. ¿Y qué respuestas tuviste? No, usted entenderá, eso no es cierto, no es posible. Se avergonzaron. Al menos Arizaga Vega se turbó durísimo. ¿Y sentías la necesidad de contrastar esa versión? Sí, claro, porque yo la tenía presente y mi obligación era buscarles a ellos. Ninguno aceptó la entrevista. La doctora Isabel Robalino, por ejemplo. Le abordé una vez abiertamente y se negó. Pese a que ella consta como la principal operadora de la división del movimiento sindical ecuatoriano. Pero no. Y entonces pasan los años. Pasan los años, se va muriendo la gente. Hace poco murió el último agente de la CIA señalado, Manuel Naranjo Toro. Murió en el 2022. Fue el último. ¿Cuándo estableces contacto? A mí me llama mucho la atención, tengo la misma curiosidad periodística de saber cómo un colega periodista accedió a este personaje y tan yo polémico y controvertido. Seguía la pista de, siempre mi interés ahí sí fue entrevistarle a él, sobre todo porque recuerdo que en un viaje a Madrid, estoy hablándote a finales de los 80s, principios de los 90s, encuentro un libro de Philly Gash que me sorprendió, que se llama Acoso y Fuga. En ese libro Ash relata lo que pasó después que denunció a la CIA. Bueno, le persiguieron, le quitaron la nacionalidad norteamericana. Llega a denunciar. ¿Qué es lo que ocurre? Él se decepciona de la CIA. Ajá. Es en gran medida decepción. Tiene un conflicto. Claro, un conflicto moral. Ajá. Y sobre todo de ver los efectos negativos que tenía el haber actuado con la CIA, haber trabajado con la CIA. Luego de haber cumplido la misión que él cumplió, ¿dónde se refugia? ¿Dónde va a vivir? Él primero va a Suecia. Ajá. Y después fue a Cuba. ¿Por qué va a Suecia y por qué va luego a Cuba? Porque le quitaron el pasaporte, no tenía nacionalidad, se convirtió en una apátrida. Él tenía 2 hijos, uno de sus hijos nació en Quito, Philip, el menor, y Philly Gash se quedó sin protección de ningún tipo. Después de Londres, lo cierto es que se refugia y quien le acoge luego es Cuba. Cuba a la que él tanto persiguió. ¿Cómo ocurre Entonces, aquello? claro, leo Acoso y Fuga, y ahí ya, estoy hablando en los 90, yo ya tenía mi carrera periodística consolidada de alguna manera, entonces me propongo buscarle al señor. ¿Sabes que está en Cuba? No. Yo pensé que seguía en Suecia. Y ahí le trato de ubicar. Apareció una dirección de la editorial que publicó el libro, en la editorial Bruguera, en español. Mandé una carta a la editorial que nunca me respondieron. Luego encontré, ahí sí ya empezó el internet, ya a mediados de los 90, principios del 2000, encontré el libro del diario de la CIA de la editorial Bruguera, que acá no circuló para nada, que nunca existió, que nunca se tuvo, y lo compré vía internet. Fue una de las primeras compras que se hizo en internet, que yo recuerde,
y tenía el libro, pero igual seguía sin ubicarle. Ya en el 2003 a mí me nombran embajador de México, embajador de Ecuador en México, y claro, compartes con el cuerpo diplomático. Y ahí conocería a uno de los miembros destacados del gobierno cubano que había sido designado embajador en Cuba, digamos en México, el señor Jorge Bolaños. Y él te comenta. Y entonces a él yo le abordo, una vez que tuvimos una recepción, recuerdo, que abordo y le pregunto por Filigash. Y entonces él me dice, sí, sabes que él tiene una agencia de viajes en Cuba, se llama Cuba Linda. Él frecuentemente está entre Suecia y Cuba y comparte tiempo. Y le digo, ¿y es posible acceder? Me dice, es bastante difícil. Él es un protegido del gobierno cubano, pero inténtalo. Ya llego, después de salir de la embajada, 2004, y entonces al 2005 sí, te juro que me empeñé, ya. Comencé a seguirle, ya el internet estaba en su auge, había fundado Ecuador Inmediato, comencé a buscarle, hasta que ubico un dato que Filigash iba a dar una conferencia en La Habana, en el Salón de Convenciones de La Habana, en el mes de febrero del 2006. ¿Y qué haces? ¿Vuelas de México a La Habana? No, yo ya estaba en Quito. Ah, estabas en Quito. Me contacto con la embajada cubana en Quito, el embajador Rodríguez, me acuerdo que se llamaba. Me facilitó las cosas. Inmediatamente pidió al gobierno cubano si es que yo podía ir. Le respondieron que sí inmediatamente y que puede venirse. Y bueno, listo. Preparé el viaje, preparé el itinerario. No podía llevar camarógrafo. Claro. Tenía una cámara con disponibilidad. Podía generar... No, sino que era disponibilidad de recursos. Recursos. Todo eso lo tenía que financiar yo mismo. Claro. Y entonces, cuando llego a La Habana, estaban también en festividades de carnaval en La Habana. Y entonces estaba todo parado. Pues yo llegué un sábado en la noche, me acuerdo, el sábado de carnaval, previo al carnaval. Y entre el sábado, el domingo y a la primera hora del lunes, yo me desesperé. Porque no sabía si lo había podido ubicar y todo lo demás. Hasta que el día lunes yo me presento al Centro Internacional de la Prensa en Cuba y ahí ya les habían advertido que yo iba a ir y que tenía que contactar. Entonces inmediatamente me pusieron en contacto y yo estaba alojado en La Habana Libre y Filigash estaba aproximadamente a unas 10 cuadras de donde yo estaba alojado. O sea, me desesperé de gana. Él vivía allí. Él vivía en un edificio en la zona de Vedado, que es una zona que conserva todavía su aspecto lujoso de lo que fue en los tiempos previos a la Revolución. Sí. Él vivía en un edificio en un tercer piso y cuando ya le contactaron me indicaron, sí, puedes ir, no hay ningún problema, te espera en tal hora. Es más, los del Centro Internacional de la Prensa me pusieron un cargo a disposición, fui. Y ahí entonces es que se produce el encuentro. Sí, pero antes de que me cuentes parte del encuentro, dime cómo es que él logra que Cuba finalmente lo reciba, porque él en sus acciones, tanto en Uruguay como en Ecuador, lo que pretendía era aislar a Cuba del contexto latinoamericano. Fíjate ¿Cómo acontece un suceso diametralmente diferente hasta el punto que el gobierno cubano lo reciba? Filigash fue un decepcionado de la política exterior norteamericana. Y entonces expone públicamente. Y fue un decepcionado ante lo que le hacían a Cuba. Después él pasa por Nicaragua, después apenas había triunfado la revolución sandinista. Y él enfrenta lo que es la contra, que atacaba a Nicaragua duramente. Él dicta varias conferencias, da una entrevista a Jaime Galarza en un libro que lo publicamos con la Cancillería del Ecuador. Y Filigash se va convirtiendo en un cercano a la izquierda, se transforma en su pensamiento y se convierte en un progresista. Y luego, como la persecución no paró nunca hasta cuando él murió. Los norteamericanos, pues, por supuesto, nunca le perdonaron la deserción, ¿no? Y te repito, fue el primer agente de la CIA que salió y reveló todas las operaciones. Entonces, desconozco cuándo fue que se dio el contacto con Cuba,
Pero el nexo me da la impresión de que es la fundación de esta agencia de viajes Cuba Linda, para proponer viajes especialmente propiciaba de los norteamericanos que querían ir a conocer Cuba. Y es por eso que él funda esta agencia de viajes y se vuelve un promotor de viajes. O sea, es... Francisco, ¿qué te parece? Muéstranos una parte, al menos, de esa entrevista. ¿Te parece? Para Sí, que estoy. no sé si tienes... Sí, bueno, yo he reservado algunos cortes de lo que Filigas nos revela. Pude hacer todo eso a través de 3 años en Ecuador y nadie sabía quién yo era, ni los otros. Es decir, pudimos operar con impunidad, sin riesgos ninguno. Yo, por ejemplo, a fin del mes, en mi carro, saldría en mi chaqueta, tendría quizás 10 o 12 sobres con dinero, cada uno para otra persona distinta. Y tenía que tener mucho cuidado, no dar a Raúl el sobre para Carlos, etcétera, etcétera. Yeah. De manera que una vez que comencé a escribir el libro mío, en los primeros años 70, tomé la decisión de incluir todos los nombres de las personas que estaban metidos en todo esto. Por lo menos buena parte sí se sabe. Buena parte sí se sabe. No sé si todos. Ese sería un voto a discutir. ¿Están todos? Son todos los que pude recordar. Llegas en un buen momento, Philippe Belgi tiene una buena memoria, Sí. está viejo. Eso te iba a decir, en cuando ese yo instante. llego al encuentro, el hombre estaba listo para la entrevista. Ajá. ¿Qué edad tenía entonces? Entiendo ¿recuerdas? que estaba en los 79, cerca de los 80 años, porque él murió 2 años después, murió a los 82. Ash me recibe, muy cordial, pero muy frío, como todo agente de inteligencia, me imagino yo. y, Puede ser. y yo no tuve mayor problema en empezar el abordaje. Ajá. Entonces prendo las cámaras, pongo los ¿Le micrófonos. sorprende que le entrevistes? No, en lo absoluto. No. Y más bien al contrario, hace gala de una buena memoria, porque el gobierno cubano le había advertido que yo le iba a entrevistar sobre su libro, y entonces se preparó. Refrescó muchísimo su memoria, y por eso es que a lo largo de la entrevista, como por ejemplo en la parte que les hemos presentado, él recuerda cómo fueron esos 3 años. ¿Y cómo lo recuerda? Dice, con impunidad. Es una palabra clave, porque Y sin riesgos, ¿no? sin Agrega. riesgos de ningún tipo, él pudo operar con mucha impunidad. Ajá, ajá. Y esa impunidad, ¿quién garantizaba? ¿El propio gobierno? No. ¿Sabía o era una actividad absolutamente encubierta? Encubierta, pero el sistema le protegía. O sea, no conozco gobierno que se le haya ocurrido meterse con las operaciones de la CIA en el caso ecuatoriano. Ninguno. Pero ¿no crees que en ese caso fueron condescendientes para permitirle una operación sin riesgos? Más bien, estaban penetrados por el sistema de la CIA. Habían funcionarios de gobierno que estaban integrados al rol de pagos de la CIA. Ujú. Jaime Acosta Velasco, sobrino de Velasco Ibarra. Eso dice en el diario, ¿no? Claro, sí, él lo dice en el diario. Él revela los nombres. Aurelio Dávila Cajas, que era ministro de gobierno, De Obras digamos Públicas. de trabajo. De trabajo o de obras públicas. De obras públicas. De obras públicas. Ajá. Y que Eh, fue encargado de la vicepresidencia de la República. Correcto. 2 ocasiones y una como presidente, cuando Otto Rosemena Gómez va a la reunión de Punta del Este. Reinaldo Barea Donoso, que fue vicepresidente de la República Claro. en los días de Carlos Julio Rosemena. O sea, fíjate qué nivel de penetración tenía la CIA. Y entonces, él opera con impunidad porque el sistema se lo permite y porque tenían infiltrados a buena parte de los gobernantes. Pero, ¿y tú, en la condición de periodista acucioso que eres, no te genera también alguna duda de si lo que él está contando tiene la suficiente veracidad? Sí, sí me genera esas dudas. ¿Y le planteas? Pero en la le entrevista? planteo, hay un momento en que en la entrevista yo le planteo eso Ajá. y le digo, o sea, ¿por qué nos hicieron esto? Y me dice, ¿a qué se refiere? Le digo, porque
Y esto fue dar un golpe de Estado en contra de mi país. Fue destruir la democracia. Me dice, no lo había visto de esa manera. Filigash tiene un proceso operativo crítico en el Ecuador y él tiene una red de contactos impresionantes. ¿Sabes por qué? Por el dinero. Don Dinero cumplía su papel. El dinero. Ahí no había convicción ideológica. Por eso él me pide que no les llame agentes. No, agente era él, que se forma como agente con la CIA. Los otros son soplones, informantes, chismosos o vendepatrias. Pero no son agentes, son vulgares informantes. Ahora, esto supongo que le habrás preguntado también. Ocurría en Uruguay, donde él estuvo, y en Ecuador. En el resto de países latinoamericanos también esta agencia tenía una enorme penetración. Filigas nos dice, con otros los cortes, Ajá. que esto era parte de una operación en cada país latinoamericano. Sí. A ver, lo pongamos entonces, que corra el video. Bueno, pues cada país latinoamericano estaba y ha estado siempre en los planes de la CIA. La CIA es una organización que recolecta información acerca de los posibles amenazas a los intereses de Estados Unidos. De manera que la CIA está en todas partes en América Latina. En cada embajada hay una oficina de la CIA que se llama una estación, con un jefe y subjefe y varios oficiales trabajando como yo trabajaba en Ecuador. Así es que son programas que datan de los años 40. No se inaugura entonces en los 60s la acción de esta agencia, sino que tenían algunas décadas atrás trabajando. ¿Eso es lo que él revela? No, lo que pasa es que él hace referencia a un dato importante, es cuando se funda la CIA. La CIA se funda en un tiempo en plena Segunda Guerra Mundial, posterior a la Agencia de Seguridad del Estado norteamericano, y luego empiezan sus operaciones en distintos países posguerra. Y en el caso de América Latina, probablemente tuvieron su antecedente con Rafael Leónidas Trujillo. Y cuando lo tumba, porque la CIA fue la que le mató a Trujillo, no fue la mafia ni sus opositores, fue la CIA. Tanto que fueron los primeros en informar de la muerte de Trujillo, cuando ni siquiera en República Dominicana se sabía. En el caso ecuatoriano, sí. ¿Y sabes cuál es el punto? La influencia de la Revolución Cubana, que es en el 59. Es eso lo que se temía. Es lo que destapa. Que los países latinoamericanos tomaran igual camino. Sí. Correcto. Y agita entonces. Agita en ese momento el proceso. Ajá. O sea, gobierno de John F. Kennedy. Gobierno de John F. Kennedy y luego de Johnson. Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson, porque a Kennedy lo asesinan el 27 de noviembre del 62. Sí, en el 62. Sí, y de ahí queda un año más acá, Filigash. Y luego, a posteriori de eso, Filigash sale a Uruguay, más bien como premio. ¿Te dice dónde vivía Philip G? No me reveló nunca ese detalle. Ajá. Es más... vivía con su familia, su esposa, claro, él vino recién casado. Y tuvo un hijo acá, como les cuento, y vino con una norteamericana casado. Luego entiendo que se separaron. Era una persona con formación profesional, ¿no? Sí, él tenía una formación profesional. Él lo relata en la primera parte del diario de la CIA, cuál era su formación. Y era una formación muy, hombre, bastante fuerte. Entre idiomas, entre historia, por ejemplo. Tiene un buen manejo de español, ¿no? Claro, al principio del libro de la CIA, valdría la pena que el Ecuador revise el análisis que hace como agente de inteligencia de lo que era el Ecuador de esos días. Un Ecuador agrario, un Ecuador pobre, un Ecuador subdesarrollado, y con toda la descripción. Hay una capacidad teórica, entonces, claro, o sea, él teoriza mucho sobre entender al país al que la venía. Situación del país. Al país al que venía. Y si fue en el 2006, han pasado casi 20 años, ¿por qué no nos
has entregado a los lectores y a los seguidores de tu plataforma es información relevante. Lo que ustedes van a escuchar en entrevista y van a ver en entrevista es una entrevista con el audio completo, sin edición de ningún tipo y bien preparada, es audible totalmente. El espacio donde haces la entrevista, supongo que es en el tenía departamento, una buena acústica. En el departamento donde estaba Philly Gash, era un departamento común. ¿Le grabas con qué tipo de cámara? Era una Handicam. Una Sony Handicam. Todavía la tengo, la camarita. Sí. Todavía me sirve. Y él se siente a gusto, ¿no? No, ustedes van a ver la entrevista, el tipo se siente más bien motivado a hablar. Te va hablando lentamente, pausadamente, pero te habla. Y primero, te habla con mucha suficiencia. Segundo, muy preciso. Y tercero, con la memoria fresca. Es la memoria perfecta. Mi interés no era una entrevista de ese tipo y por eso es que la entrevista se complementa con el libro de Philly Gash. O sea, para entender la entrevista tienes que también leer el libro del diario de la CIA. Eso primero. Y segundo, porque yo tenía la intención de hacer varias entrevistas con él, las pacté y procedimos a preparar inclusive la segunda etapa de la entrevista. La entrevista esta dura más de 2 horas. Sí, señor. Yo suelo hacer entrevistas largas. Le hago la entrevista y la traigo y en ese camino nos topamos con que el material era tan rico. Yo primero publiqué la entrevista por escrito, había levantado el texto en Ecuador Inmediato. Y ahí... está en Ecuador Inmediato. En el 2006 ya en Ecuador Inmediato le ponemos. Con la versión grabada la pasamos por un pedido cordial de Gustavo Ordóñez León y de su nieto, sobre todo Pedro Villota Ordóñez, y junto a Hernán Ordóñez, ese gran amigo, le pasamos en Radio Tarqui. Estamos hablando a finales del 2006. Le pasamos en Radio Tarqui a la entrevista. En algunos sectores causó impacto, en otros no. Muchos desconocían de lo que se trataba. Para casi nadie la conocía. ¿Y quienes han estado citados en el libro? Ya no viven. Pero tienen familiares. He hablado con 2 familiares. ¿No te han expresado malestar, quizá? ¿Sorpresa? En los 2 casos han negado, pero también afirman desconocer lo que pasó. Claro, son amigos míos. Yo nací en el 62 y también son contemporáneos míos. Y ellos también nacieron en ese tiempo, de manera que desconocían las actividades de sus abuelos, porque son los 2 nietos con los que yo hablé. Y luego con una persona más que me vino a visitar, con la hija de uno de los mencionados en el diario, que me dio detalles de ella así muy precisos de que era cierto todo lo que había pasado con su padre. Ahora, Francisco, remontémonos de nuevo al momento en que Philly Gash viene a Ecuador. ¿Por qué les interesaba Ecuador? ¿Solamente por aislar a Cuba o porque aquí en Ecuador, en ese momento de los 60s, había, no sé, movimientos y partidos de izquierda fuertes que pudieran desequilibrar al poder? El gran motivo fue la izquierda latinoamericana, el temor de que lo que había pasado en Cuba se extienda y que los ideales de izquierda peguen en un estado de subdesarrollo, de pobreza y de miseria que viven nuestras naciones. Entonces, no te olvides que junto con el proceso de represión a la izquierda que se desata en los 60s, para enfrentar la Revolución Cubana se funda la Alianza para el Progreso, por ejemplo, y la USAID. Bueno, de esa manera la penetración de la CIA y Philly Gash en el caso ecuatoriano es dirigida a los partidos de izquierda. O sea, el temor es que los partidos de izquierda, te preparé un corte sobre el tema. ¿Eran para ustedes peligrosos los movimientos estudiantiles, los indios, los movimientos obreros o los estudiantes ecuatorianos en general? En general, nosotros postulamos nuestros candidatos para las elecciones en FEWE. Y nosotros también financiamos candidatos del Partido Liberal, del Partido Conservador sobre todo, y también del Movimiento Social Cristiano. De manera que estuvimos, como queda bien claro en el libro, habíamos tenido la vida política del país altamente penetrado. Y si estaba penetrada la actividad política del país, significa que debían también cometer actos que perjudicaran al otro en esa disputa del prestigio
político. Sí. ¿Qué ocurre? He visto en el libro, colocan bombas en iglesias, por ejemplo, para culpar a la gente del sector de la izquierda. ¿Es eso así? ¿Él te reafirma aquello? A ver, eso es lo que yo trato de encontrar siempre en Philly Gash, es que su formación no es común, sino que abre un proceso de represión en América Latina muy cruel, que lamentablemente utiliza estas técnicas del falso positivo. ¿Ya? O sea, mentirle a la opinión pública, inventándose hechos. Ahora se inventan juicios, pero en ese momento se inventan hechos con el fin de culparle al otro. Por ejemplo, colocaron las bandas socialcristianas. Él financia... No había todavía partido social cristiano, No, había un movimiento. El movimiento social cristiano. Que nace con Camilo Ponce. Claro. El movimiento social cristiano, sus jóvenes integrantes, van una madrugada y le ponen bombas a la Compañía de Jesús, a la iglesia de la Compañía de Jesús. A esa joya barroca. Le ponen 2 bombas y ahí dejan unos panfletos del Partido Comunista reivindicando el ataque. Entonces era falso. Claro. El Partido Comunista en ese entonces presidía Pedro Saad Naim. Y claro, o sea, era infamante, pero se desató una campaña, ahí sí, orquestada con los medios, el comercio, el telégrafo. Son publicaciones que están allí. Exacto. Y que es posible recuperarlas. Y con esas publicaciones les culpan a los comunistas. Y se desata la represión. Era forma de desatar la represión. Como lo dice Philly Gash en el corte que vimos, ellos financiaban a los partidos. El Partido Liberal, el Partido Social Cristiano, el Movimiento Conservador o el Partido Conservador eran financiados, pero también la penetración a los distintos sectores de la izquierda. Fundaron partidos, fundaron centrales sindicales, penetración en el movimiento obrero o también el sector estudiantil, que era muy fuerte en ese tiempo. Ahora ya no lo es sin duda, pero en ese momento era muy, muy fuerte. Nos estás cautivando con tu relato y no vamos a perdernos la entrevista completa. Supongo que el público hará lo propio y a propósito de ello conviene que usted escriba aquí mismo cuando termine de ver esta entrevista y nos diga su opinión y sobre todo aporte con nuevos elementos. AG y la agencia querían finalmente que Ecuador rompiera con Cuba, porque hasta ese momento habían relaciones diplomáticas y comerciales. ¿Tienes algún otro corte que puedas compartirlo? A ver, en este corte, Philly Gash habla sobre el proceso de ruptura de relaciones con Cuba, cómo se produjo. Si le escuchamos esa parte, yo luego les explico qué fue lo que pasó. Estuvimos obrando para el rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba por todos los países de la América Latina. Y cuando llegué allá, Velasco Ibarra había sido reelegido creo que por 4 veces o algo así, y él no quiso romper con Cuba, ni tampoco sus más importantes ministros, y tampoco a Rosamena, cuando él sucedió cuando siguió a Velasco. Así que tuvimos que luchar continuamente intentando causar las provocaciones que resultaría en un rompimiento. Y a través de la propaganda, sobre todo la acción política, a través de estos partidos políticos. Y por fin lo conseguimos, no me acuerdo exactamente, quizás marzo de 62 o por ahí. ¿Qué tipo de provocaciones? Como te dije, era romper relaciones con Cuba, un objetivo de la política exterior norteamericana, aislarle a Cuba, que en efecto lo consiguieron. El Ecuador tenía en Velasco Ibarra un admirador de Fidel Castro. Sí. Eso le dice cuando visita Castro en 1970 Guayaquil, después de la visita a Allende en el Ecuador, viene y le dice Velasco Ibarra: yo tengo mucha admiración por la revolución cubana. Y Fidel Castro le responde: si tanta admiración le tiene, ¿por qué no hace la revolución en su país también? Porque es una corta visita que ocurre en Guayaquil, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa en 1960
Era ministro de gobierno, Velasco Ibarra en el poder, ministro de gobierno era Manuel Araujo. Manuel Araujo Hidalgo. Y Manuel Araujo Hidalgo era un fidelista, pero a muerte. Claro. Y un velasquista. Incluso la chivita. Claro, la barba que él conservaba a lo Dick Van Dyke. Era un actor cómico norteamericano, pero él conservaba una barba profusa. La mantuvo toda su vida. Sí. Y esto me contaría a mí, Manuel Araujo Hidalgo, qué ocurrió. Que él, siendo ministro de gobierno, de pronto un día les llega un informe que unos 2 policías habían capturado a unos 2 cubanos a principios del 61. Habían capturado unos 2 cubanos que contaron una historia de que estaban en Guayaquil para recibir un armamento con el fin de propiciar una invasión a Cuba. Manuel Araujo Hidalgo dice, bueno, ¿y esto? Hace que les traigan a los cubanos a Quito. Y él los interroga en el Ministerio de Gobierno. Y entonces ellos le cuentan que se va a dar una invasión a Cuba, que ellos estaban entrenados para recibir el armamento y trasladarlo a un campamento que tenían en Guatemala, y ahí habían tenido un campamento instalado para formar a los invasores a Cuba, los invasores por la libertad se llamaban. Los que debían llegar a Bahía de Cochinos. Tenían que llegar a Bahía de Cochinos. Araujo Hidalgo con eso va donde Velasco Ibarra y le cuenta. Y Velasco Ibarra le dice, no, o sea, esto no puede ser. Sí. Le llama al teléfono a Fidel Castro y habla con Fidel Castro. Y le dice, ahí le mando un regalo. Y le manda a Araujo Hidalgo a que vaya a Cuba. Y Fidel Castro recibe a Araujo Hidalgo en el hotel en La Habana Libre. Había un restaurante que se llamaba El Pico Turquino, en el último piso de La Habana Libre. Y ahí, esto también me lo confirmaría Pedro Martínez Pírez, que fue embajador de Cuba en esos años acá en Quito. Periodista que le mandó a Araujo Hidalgo. Y Araujo Hidalgo le revela todo el plan de invasión a Castro. Y a Cuba estaba preparada para la invasión a Bahía de Cochinos. Que la enfrentan, ¿no? Claro, no, pues o sea, gana la primera derrota del imperialismo en América Latina es en Cuba, cuando se da la derrota de Bahía de Cochinos. ¿Qué pasa luego de eso? Entonces, Castro establece un vínculo con Velasco Ibarra muy fuerte y la Central de Inteligencia Americana comienza a presionar al embajador norteamericano para que Ecuador rompa con Cuba y Velasco se niega. Y al negarse, Velasco Ibarra sella su sentencia de muerte, porque esto estoy hablándote de que fue en abril del 61, y a noviembre del 61 le tumban, después de la insurrección en Cuenca, y asciende al poder Carlos Julio Arosemena. Un Carlos Julio que tampoco quería romper. Pero que, en cambio, a diferencia de Velasco Ibarra, él en cambio sí tenía una deferencia norteamericana. En estos días en los que circulaba una foto del presidente Noboa en un forzado encuentro con el presidente Donald Trump, Ramiro Aguilar Torres sacó... El abogado sacó una foto espectacular. Carlos Julio Arosemena en su visita a Washington en la limusina junto con John F. Kennedy. O sea, así los recibían antes. Pero era una cosa espectacular, es una foto, la vas a encontrar, ponle si puedes en esta edición. Bueno, esto muestra que Carlos Julio Arosemena tenía muy buen contacto con los norteamericanos. Y recibe también en Salinas a los delegados. Emisarios cubanos, claro, estándole en la playa, con gafas, con cigarro y en pantalones cortos. Exactamente. Sí. O sea, exactamente. Sí. Y era una imagen ridícula, porque Arosemena estaba en traje de playa y los delegados norteamericanos con chaqueta y corbata a lo formal. ¿Norteamericanos o cubanos? Norteamericanos. Y entonces, Carlos Julio Arosemena rompió con Cuba. Él rompió con Cuba. Y como lo dijo Piligash, él no quería. Pero ¿le forzaron? ¿Quiénes llegan a forzarlo? ¿Has podido interpretar? Probablemente el propio presidente Kennedy. Probablemente el propio presidente John F. Kennedy. Valdría la pena revisar los archivos en la Biblioteca del Congreso, los archivos de la CIA, del Congreso norteamericano, porque ahí debe revelarse muchísimas cosas de esa historia truculenta, difícil,
pero que es real y eso existió. Ahí se rompió con Cuba. Y se reanudarían las relaciones con Cuba, se rompen en el 61, en 1979. ¿Y sabes con quién? Con la dictadura del triunvirato militar. Tarda el proceso. Cuando era canciller de la República en ese entonces, ese ilustrísimo diplomático tan brillante como es el doctor José Ayala Lazo. Él fue el que reabrió las relaciones con Cuba. Y el primer embajador, recuerdo que fue Antonio Parra Velasco, el historiador y diplomático. Antonio Parra Velasco, que en un momento es candidato con Benjamín Carrión. Con Benjamín Carrión. En 1960, el famoso binomio Parra-Carrión-Revolución, que se han hecho mención muchas veces. Ese es un griterío que ahora se armaba con mucha fuerza, además, ¿ah? ¿Cómo se siente este exagente contigo? Desde el punto de vista humano, ¿siente que está contando una historia que tenía retenida, que debía compartirla? ¿Se siente a gusto? ¿Ofrece mucho más después? Dicen que cuando des una entrevista tú tienes que conocer al entrevistador. Sí. Y esa fue mi ventaja y la desventaja de Ash. Ash no se esperaba mi actitud en la entrevista. Yo siempre soy instigador, agresivo, exigente. Y eso es lo que yo le planteo. Tanto que les llego a reclamar por qué nos causaron lo que causó la CIA contra nuestra democracia. O sea, es una acusación muy dura. Yo recuerdo que cuando presentaron el libro en el año 2012, cuando presentamos el libro con la Cancillería del Ecuador, escrito conjuntamente con Jaime Galarza, al presentar este libro, yo recuerdo que en el discurso le reclamé a la izquierda ecuatoriana, a los gobiernos, ¿por qué nunca le enjuiciaron a Filigash? ¿Por qué nunca le enjuiciamos? Él andaba contando sus aventuras sobre lo que hizo en el Ecuador, pero el Ecuador nunca tomó una sola acción contra alguien que le hizo tanto daño a la democracia ecuatoriana. Que él se arrepiente en la entrevista conmigo y lo acepta. Me dice que nunca lo había previsto así, pero déjame que te diga que el Ecuador hubiera podido ganarse un espacio en la historia si por lo menos le sancionábamos con un día de prisión. Ya, vamos. Señor, usted es enjuiciado por haber provocado un conflicto en el Ecuador, por haber penetrado el sistema político ecuatoriano, haberlo destruido, haber afectado la democracia, atentar contra la seguridad. Por lo tanto, ya, le sancionas de prisión un día. Y venía Filigash y cumplía un día de prisión y luego se retiraba. Sus acciones generaron también muerte y dolor. Persecución, cárcel, destrucción de vidas, muertes, atentados. Eran operados por ellos. Era con dinero que se movía desde la administración Kennedy a través de sus oficinas de la CIA en distintos países de América Latina. Rodolfo, fue el inicio del Plan Cóndor. ¿Qué tantos muertos nos causó en América Latina? ¿Tú crees que el Plan Cóndor es una consecuencia de la aplicación? De la aplicación de las acciones de espionaje. El primer capítulo... ¿Iba dirigido en ese sentido? ¿Estás absolutamente seguro? No, pero ¿qué rompe el esquema? El primer capítulo fue Ecuador, el segundo Uruguay, el tercero fue Chile. ¿Y qué es lo que desata el Plan Cóndor? Es Chile, porque se ve posible que gane la revolución de forma pacífica. La revolución socialista de Allende, que fue varias veces candidato. Claro, que termina ganando en el 71. 70. En septiembre del 70. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Eso desata que los planes de la CIA se vuelvan agresivos y presididos por alguien que con el tiempo demostraría ser una mente siniestra para el mundo, que es Henry Kissinger, secretario de Estado de Richard Nixon. Entonces, él... Que tuvo un premio Nobel de la Paz, ¿no? Imagínate. Sí, es verdad. Y él aplica todas esas estrategias de la CIA en Chile y luego se riegan a todo el continente. ¿Cuántos muertos nos causaron? Impresionante. ¿Por qué? Por oponerse al pensamiento de la izquierda. Por oponerse a que los izquierdistas piensen siquiera con la izquierda. En el caso ecuatoriano fue eso. Y luego se extendió en el caso latinoamericano. Fuimos el primer laboratorio y es lo que nos revela Filigash en la entrevista. Ahora, hay películas importantes que han mostrado esas acciones, ¿no? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, a Jorge Sanginés
¿no? Con películas filmadas en Bolivia y en Ecuador, donde se advierte cómo la acción de agentes extranjeros penetrando organizaciones sociales terminan aniquilando incluso con la vida de gente Si no me de equivoco, escasos recursos. Si no me equivoco, era una película que circuló en los 70s de Jorge Sanginés, Yuxi Caimanta. Yuxi Caimanta, fuera de aquí. Claro. Yuxi Caimanta, sí, yo lo recuerdo esa película, la vi, la pasaron en el Teatro Universitario, Sí. cuando sí, el Teatro Universitario era algo respetable, Había un director como Ulises Estrella, que era un tipo brillante, ¿no? Que era un tipo brillante. realmente un hombre muy activo en el mundo del cine y con una gran visión. Después de haber estado con Philippe allí, ¿qué sentiste? ¿Tu misión había sido cumplida o te generaba nuevas obligaciones? Como te dije, era una entrevista con historia. Le convertí en un juzgamiento. Yo no me imaginé que iba a tener ese nivel. Porque no me imaginé tampoco que... No te imaginas que alguien va a morir poco después de lo que tú entrevistas a alguien. 2 años después, Firigash moriría. Lo convertí en un juzgamiento. Muy duro. Las entrevistas deben ser ese nivel. Instigadoras, preguntadoras, exigentes. Yo tenía que haberme informado previamente, como en efecto lo hice, con toda la preparación y el rigor periodístico que manda. Pero al final me quedé insatisfecho, como exigiéndome más. O sea, yo creo que si la visión me hubiera dado la posibilidad de pensarlo, hubiera hecho mayores preguntas como para rematar la historia, y en segundo lugar le hubiera exigido más todavía a Filigash. El hombre sí soporta el cuestionante, ¿no? Él lo sobrelleva sin ningún problema. Recuerda, hace ejercicio de memoria, como te dije. Y lo que no recuerda, dice, está en el libro. Claro, o sea, muy solvente. Pero como te digo, el tipo también sí se preparó para la entrevista en términos formales de contenido, eso sí se nota. Porque un hombre de 79 años se supone que no recuerda con tanta facilidad, pero el hombre sí lo recordó. Sí lo recordó, y vean ustedes en la entrevista, ustedes van a encontrar. O sea, claro, ahora imagínate. Sí, me tocó por historia entrevistar al único agente de la CIA que se ha atrevido a hablar sobre el tema en el mundo. Y en el que el Ecuador no le prestó ninguna atención. Fíjate que si no hubiera sido porque yo rescato la entrevista, difícilmente se conocería, y ahora la van a conocer en YouTube y le van a conocer al personaje hablando, gracias a la magia del señor Rodolfo Muñoz y su equipo, en haber rescatado esta entrevista y haberla logrado poner. O sea, ¿por qué le pongo al público ahora? Es porque considero que es un momento, una vez que, editamos el libro con la Cancillería, se publicó el libro, se ha repartido en un número alto de ediciones, pero después la Cancillería ecuatoriana lo prohibió en los tiempos de Lenín Moreno. Le quitó de su página web. No han podido impedir la circulación del libro. Hay todavía una edición del libro todavía que se mantiene, entiendo que en los archivos de la Cancillería. Yo tengo algunos ejemplares. ¿Qué pasó? Bueno, Jaime Galarza murió Firigash, se han muerto la mayoría de los protagonistas. Entonces, fíjate que me quedo con la posibilidad de siempre exhibir un material. Que ahora, lo que pasa es que también, bueno, tengo plataforma propia, ¿no? Como Ecuador Inmediato. Claro. Ningún medio me aceptó que publique esto. Ningún medio. Excepción de Radio Tarqui, nadie más. Francisco, última pregunta. Dale. El encuentro con el Papa, reciente, porque has visto a un Papa latinoamericano, argentino, que le gusta el fútbol, que hace una buena lectura de la política y que ahora está enfermo, muy enfermo. Acudiste a un encuentro con el Papa, con muchos otros periodistas de Latinoamérica. Entiendo que fuiste el único por Ecuador. Pero ¿qué te ha dicho el Papa? Él ha tenido, creo yo, por diversos hechos, una cercanía con Ecuador. Sí. ¿Qué es lo que te dice? Cuéntanos cómo te voy a compartir esos videos, también lo van a ver en esta entrevista, esos videos. Su Santidad, yo he tenido 2 encuentros con Su Santidad, el Papa. El primero cuando se posesionó, se entronizó, y fuimos en la visita oficial con el presidente Rafael Correa.
Entonces ahí me dieron la oportunidad, recuerdo, pasaron a saludar, estuve en toda la visita y al terminar, ya terminó, ya todo el mundo se iba y estábamos 4 periodistas, una corresponsal de la EFE establecida en el Vaticano, 2 españoles que siempre seguían con la filmación al presidente Correa, un periodista de los medios públicos y yo. Y ya termina la entrevista, ya sale todo el mundo y nos quedamos viendo los 4 periodistas y el Papa se acerca donde nosotros y le dice al oficial que tenía a una persona con la que le acompañaba que nos acerquemos a saludar. Y nos acercamos, entonces lo primero que nos dijeron, porque ya le conocen a Jorge Bergoglio, de no puede hablar, no abordaje, entonces no grabadoras. Entonces nos acercamos formalmente. Mira que en ese camino, era en la Biblioteca del Vaticano, en esos 13 segundos, ¿qué le digo? Francisco le saluda a Papa Francisco. Bienvenido, Francisco, me dijo. Su Santidad, mi madre está muy enferma. Le pido su bendición. Me dio la bendición, se la traje a mi madre. Y de eso hay una foto. Ahora en el 2025, vuelvo y por una grata casualidad, voy con 15,000 periodistas de todo el mundo. Acudimos al Jubileo de la Comunicación y gentilezas que tuve de un ecuatoriano que trabaja en el Vaticano. El señor se llama Lucas Luzón, es un caballero muy distinguido, muy reconocido en el Vaticano. El señor me facilita el acceso, me ponen en primera fila. Viene el Papa y el Papa saluda ya en silla de ruedas, muy, muy gentilmente, pero muy a la distancia. Antes de ser hospitalizado, ¿no? Claro, eso fue un mes antes de que lo hospitalice. Y entonces... ¿Y qué te dice? Yo le levanto, le quiero llamar la atención, entonces saco la foto que nos tomamos en el 2013. Sí. Y el Papa se viene directamente, ahí el video está filmado por Vatican News, que viene, me queda viendo y levanto el celular y le muestro la foto y entonces otra vez Francisco saluda al Papa Francisco. Y dice, bienvenido, Francisco. Y me queda viendo y dice, ¿cuándo fue? Le dije, en la visita con el presidente Correa. Ah, con Correa. Me dijo, sí. Qué bien, ¿viniste al jubileo? Sí, su santidad. Le quería agradecer por la bendición a mi madre. Vivió muy esperanzada con ello. Me dijo, sí, me alegro mucho. Qué bien. Y la Guardia Vaticana nos quiso interrumpir y el Papa no lo permite. Bueno, esto fue en la primera fila. Luego se da la vuelta. Y lo que tú dices es cierto. Le tiene un cariño al Ecuador. Fue la primera nación latinoamericana que visitó, ¿verdad? Así fue. Ya se da la vuelta. Y a lo que pasa al frente mío, yo me tengo que dar la vuelta como que fuera de espaldas. Y entonces le quedo viendo y le grito, ¡viva el Papa Francisco! ¡Viva el Ecuador! Y el Papa me hace así y me da un like. Le tiene mucho cariño al Ecuador. Francisco, un like también para ti y para el público que nos acompaña semana a semana. Muy importante lo que nos has contado hoy y donde también reflejamos la condición humana de nuestro entrevistado. Eso nos interesa mucho a nosotros también. Recuerden, necesitamos que escriban, que dejen comentarios, que pongan likes, que transmitan a otros, que compartan y que hagamos entre todos una comunicación distinta. Mil gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Francisco. Gracias a ti. No se olviden, la entrevista la van a ver en Ecuador Inmediato, en nuestra plataforma, en conjunto con la de Rodolfo Muñoz. Suscríbase, apoyen. Ya nos vemos. Que pasen bien.